realmente yo creo que el milagro va mucho más allá, ¿no? Porque bueno, yo gracias a Dios estoy ahora mismo sana y estoy en remisión completa de la enfermedad, pero en realidad yo creo que el milagro va mucho más allá, porque es que esto ha acercado a muchísima gente a Dios, gente que estaba alejada, con una fe dormida. Y, o sea, para mí realmente ese es el verdadero milagro, la verdad. O sea, es que me emociono y todo. Más que mi curación, que al final, bueno, que gracias a Dios estoy bien. Y yo le pedí a Carlos, le pedí pues, curarme porque tenía los hijos todavía pequeños y quería acompañarles en este periodo de adolescencia y crecimiento. Sí, a ver, como milagro con aval de la Iglesia y todo eso, científico, no se puede decir porque realmente, bueno, la medicina ha intervenido y mi tumor finalmente no era tan malo como al principio se pensaba. O sea, al principio pensaban que era un cáncer de ovario con extensión peritoneal y cuando abrieron y cogieron las muestras y lo analizaron ya bien, vieron que no, que era de apéndice y el tumor de apéndice tiene un pronóstico mucho mejor que el de ovario. Entonces, realmente, que yo esté curada ahora, bueno, primero que esto es a largo plazo, que es una carrera de fondo, que no sé cómo acabará la cosa, pero el hecho de que esté curada ahora es más bien por el hecho de que el tumor sea de apéndice que por la intervención. Pero yo, vamos, el milagro lo veo claro y cristalino en el momento de que yo noté que tenía una masa que no tenía buena pinta, y noté cuando estaba delante del cuerpo de Carlos, que si quieres ahora hablamos con un poco más de detalle, noté una sensación de bienestar físico que supe que me iba a curar. Sí, no, lo supe en el momento que me palpé la masa. Yo llevaba ya muchísimo tiempo con dolor abdominal, pero era una cosa pues que yo me había hecho pruebas unos meses antes y en principio estaba todo bien y entonces como que normalicé. Es verdad que al final, pues cuando vas con el trabajo, con los niños, bueno, pues normalizas. Las mujeres somos muy resistentes, la verdad, y sobre todo cuando hemos tenido 4 embarazos, llevas el dolor bastante bien y yo había normalizado el dolor. Entonces tampoco estaba excesivamente preocupada, o sea, yo me había hecho pruebas y estaba todo bien y normalicé el dolor. Pero una de esas noches, como realmente me dolía el abdomen, pues me estuve palpando, pero vamos, sin ninguna intención de tocar nada. Y de repente me noté una masa y por el sitio, la localización y la consistencia, supe con total claridad que eso era un cáncer. O sea, lo vi en el momento uno. Entonces se lo comenté a Pablo, que bueno, que él es una persona muy sensata, mi marido, me intentó tranquilizar, pero bueno, él sabía que yo tengo buen ojo clínico, la verdad, porque mi profesión lo requiere. Y claro, y bueno, pues sí, se lo comenté a él y decidimos, bueno, teníamos 2 opciones, o volver a España corriendo con el mismo coche o esperar a que saliera el ferry. Y entonces, pues bueno, decidimos esperar porque precipitar el viaje tampoco íbamos a llegar mucho antes, porque desde Italia hasta España es un buen... Y entonces decidimos esperar. Bueno, pues llegamos a Asís con la intención básicamente de ver la Basílica de San Francisco de Asís. Mi marido, que fue al Colegio de los Capuchinos, pues había ido en su viaje de estudios y tal, y nuestra intención era visitar, bueno, la suya, porque yo no tenía ganas de ver nada, pero bueno, la intención era pues visitar la Basílica de San Francisco, dar un paseo por Asís y volvernos rápido porque salía por la tarde el ferry desde Roma. Y una vez estando allí ya habíamos comido, ya hace un calor terrible en agosto en Italia, le llaman el ferragosto, que es horrible. Y entonces, bueno, pues ya íbamos de vuelta a coger el coche para coger el ferry y mi marido vio pues en distintas tiendas que había como muchas cosas de Carlo Acutis. Y mis hijas habían oído hablar de él en el cole, ellas van a un colegio de fomento y tienen sacerdotes en el cole, y en el cole pues les habían hablado pues como un modelo, ¿no?, del Beato Carlo, como un modelo, un ejemplo a seguir para los jóvenes, y les habían enseñado imágenes del cuerpo que está en muy buen estado de conservación y tal, pero no sabíamos dónde estaba. Entonces mi marido, al ver lo de Carlo, pues pensó, dice, oye, a ver si va a estar aquí. Le dije yo, no, hombre, si él está en Milán, si era de Milán, tal. Pero bueno, investigó un poco más y se dio cuenta que efectivamente su cuerpo estaba en la iglesia del Despojo, en Asís, y entonces pues todos quisieron ir. Yo lo vi muy lejos porque eran 200 metros, pero eran 200 metros cuesta arriba y con muchísimo calor, y lo vi enormemente lejos, casi que me negué a ir, pero yo creo que Carlos me tiró en las orejas y me dijo, tienes que estar aquí, y efectivamente, pues eso, nos encontramos en el momento más difícil de nuestra vida, probablemente hasta el momento.
allí nos encontramos delante del cuerpo de Carlos. Está el cuerpo de Carlos en una urna de cristal y un banco delante, y entonces yo caí rendida, me senté ahí delante del cuerpo del beato y le dije: Carlos, tú sabes mejor que yo porque estoy aquí, porque no era mi intención en absoluto, pero estoy en esta situación. Y le pedí, bueno, esto lo he compartido en alguna ocasión, me da un poco de pudor porque es algo muy íntimo, pero creo que, bueno, pues igual puede hacer bien a alguien. Le pedí, lo primero, yo sabía que él era un gran devoto de la Eucaristía, que amaba enormemente la Eucaristía, y le pedí que mis hijos tuvieran ese amor por la Eucaristía como lo había tenido él, y que, bueno, mis hijos y los adolescentes de mi familia, que son un montón porque somos 7 hermanos, y bueno, y mis sobrinos por parte de mi marido, pedí que estuvieran todos siempre cerca de la Eucaristía como había estado él. Y ya una vez que pedí eso, ya pedí por mí. Pedí por mí, pero no egoístamente, porque yo realmente, es verdad que gracias a Dios he tenido una vida súper plena. Vengo de una familia preciosa, la verdad, de 7 hermanos, unos padres que nos quieren con locura y que han dado la vida por nosotros, que nos han transmitido la fe. Tengo un marido que yo creo que es el mejor marido del mundo, unos hijos preciosos, la verdad, una profesión que me encanta, una profesión que adoro, me gusta muchísimo mi trabajo. Entonces no puedo pedir mucho más. Y tengo la fe, pues entonces realmente pues poco más podía pedirle. Pero sí que le pedí eso, que me gustaría poder acompañar a mis hijos en esta adolescencia, que no es fácil, y poder verles crecer. Y entonces pues esa fue mi petición. Y entonces de repente, después de estar ahí todos un rato rezando, que estuvimos todos rezando, yo noté una paz que eso es indescriptible, o sea, o sea, yo, por mucho que te lo intente explicar, o sea, eso solo se puede vivir, y fue una sensación de paz interior y de bienestar físico impresionante. O sea, es que yo lo percibí, o sea, no es una cosa así, bueno, pues me sentí más tranquila, no. O sea, yo percibí también un bienestar físico clarísimo. Al salir de allí le dije a mi marido: Pablo, estoy perfecta, o sea, me voy a curar. Sé que tengo algo grave, pero me voy a curar, no tengo ninguna duda. No quise tocarme porque digo, a ver si ha desaparecido o no, no quería poner ahí la cosa en juego, pero yo vi claro que tenía que pedirle la intercesión a Carlos, o sea, lo dije, vamos, lo tuve en ese momento claro. Dije, probablemente esto no sea un camino fácil, como luego supimos que no lo iba a ser, pero sabía que tenía que pedirle a Carlos la intercesión y que él me iba a ayudar. Me hicieron el TAC y vieron, bueno, que había un tumor en el ovario de gran tamaño, y que afectaba pues prácticamente a todo el abdomen, porque estaba en hígado, en bazo, en peritoneo, bueno, había implantes de tumor por todos sitios, por supuesto los ovarios, vieron también un trozo de colon, estaba todo como muy extendido. ¿Pero no estaba en el apéndice entonces? Bueno, ellos vieron en el ovario inicialmente, o sea, el tumor inicialmente todo parecía indicar que era de ovario, porque el tumor grande estaba en el ovario. En el apéndice había ahí un poquito también, pero sobre todo se veía en el ovario. Por eso, claro, estaba, bueno, claro, estaba por todos sitios, por todo el abdomen. El peritoneo es la capa que cubre el abdomen por dentro y todos los intestinos, y estaba por todo, o sea, estaba todo lleno. Entonces ya pues sí que dijimos, mira, pues esto no tiene buena pinta, ya hay que decirlo. Y ahí mi madre y mi padre fueron a misa esa misma tarde a la iglesia que hay al lado de la casa de verano, donde pasamos el verano, y le dijeron al sacerdote, que se llama don Leandro, que rezara. Claro, mi madre, pues corriendo como una madre, fue corriendo al sacerdote y le dijo: don Leandro, por favor, rece muchísimo por Lola, que le han visto esto, que parece gravísimo, ¿qué tal? Entonces le dijo que fuera a recibir la unción de enfermos al día siguiente. Total, que yo lo vi muy pronto, digo, ay, no, por favor, esto iba a ser rápido, pero no tanto, ¿no? Pero bueno, como soy bastante dócil, fui, y después de recibir la unción, que es un sacramento precioso, que es algo muy especial, porque estábamos ahí en la sacristía, yo me arrodillé después de leer una lectura y el sacerdote don Leandro me impuso las manos y yo noté que era el mismo Señor que me estaba imponiendo las manos. Le dije: Señor, si tú, bueno, has curado a leprosos, a paralíticos, a prostitutas, si quieres, pues puedes, ¿no? Y entonces me impuso las manos. Noté una paz espiritual, la verdad, ahí muy profunda, y al salir de ahí pues ya empezamos a hablar. Le contó a mi marido, que tiene mucho sentido del humor, le contó que habíamos estado en Italia, que habíamos visitado el Vaticano, que habíamos estado en la tumba de San José María,
Pues nada, nos dijo: ay, espera un momento, que habéis estado en Italia, espera un momento, me viene una cosa a la cabeza. Y entonces se fue a otra sala y nos trajo una reliquia del Beato Carlos. Y entonces, claro, no habíamos dicho nada de Carlos, porque yo, Carlos, o sea, fue en ese momento, pero luego ya tampoco... Y de repente, o sea, nos miramos mi marido y yo y dijimos, pero bueno, o sea, ¿esto qué es? Y entonces nos dio la reliquia y me dijo: hasta que te cures. Y entonces yo ya dije, bueno, esto es blanco y en botella, señor, yo soy muy tonta, pero vamos, hasta aquí llego. Entonces pedí a todo el mundo que estaba rezando la intercesión, que lo hicieran a través de la intercesión del Beato en ese momento. La reliquia de Carlos me acompañó en el quirófano en Murcia, en Madrid, en todas las sesiones de todo, y bueno, me ha acompañado hasta ahora, que ya la voy compartiendo con otras personas. Sin ninguna duda, bueno... Hay dos concretamente que son como muy impactantes. La primera es la niña esta, Victoria, que te comento, que es una niña que fue la primera, que vino mi hija Marta, que ahora tiene 12 años, pero fue el año pasado, tenía 11, y me dijo: mami, no entiendo nada. Victoria tiene un cáncer terminal, está con metástasis cerebrales, no se levanta de la cama, era una niña 1 año o 2 mayor que ella. Dice: y va a venir al colegio a que le den la unción de enfermos y van a hacer una fiesta con todas las compañeras de clase de despedida. Y dice: pero es que yo no entiendo cómo es posible que vayan a celebrar la muerte. Y entonces, claro, bueno, pues a mí me costó mucho explicárselo. No sé si tú sabrías explicárselo a un hijo esto, pero a mí me costó un poco, porque es verdad que es difícil de entender para un niño, pero también para un adulto, cómo se puede celebrar. Y yo le dije que bueno, que no es celebrar la muerte, sino que celebrar el sacramento. Total que bueno, ese mismo día yo en un ratito de oración le pedí a Carlos: Carlos, no entiendo nada, ¿cómo le explico esto a mi hija y cómo es posible que pasen estas cosas con todos los medios que hay? Carlos, que es una niña buenísima, que lleva sufriendo mucho tiempo, esa madre, esa hermana. Y entonces, bueno, Carlos me lo hizo ver con claridad. Dice: Lola, tienes que compartirlo. Y yo dije: Carlos, ¿pero qué me estás contando si yo a esta madre no la conozco de nada? Pero Carlos me insistió y me dijo: tú verás, pero tienes que hacerlo. Y entonces pues ya dije: venga, pues ya está, voy a ser obediente. Y entonces, bueno, a través de otra madre conseguí el número y contacté con la madre y le dejé la reliquia. La niña estaba en cama porque no se podía mover ya con todas las metástasis, y fue a raíz de tener la reliquia que, bueno, el deseo de la niña, porque era una niña súper trabajadora y súper buena, el deseo de la niña era volver al colegio. Y volvió al colegio. Volvió al colegio. De repente Victoria, a los 2 o 3 días de tener la reliquia y de empezar a rezar, Victoria se empezó a levantar, dejó la morfina, se le quitó el dolor, bueno, recuperó 4 kilos en un mes, empezó a salir a la calle, volvió al colegio. O sea, su madre me decía, dice: mira, yo no sé lo que durará esto, pero desde luego cada día es un regalo para Victoria y un regalo para mí, porque hacía muchos meses que Victoria no podía hacer nada de eso. Y luego otro testimonio también muy impactante es el de un niño que se llama Elías, un niño de 3 años. Estábamos en plena Navidad viendo un espectáculo de estos de luces y tal, y nos llega un mensaje por WhatsApp de que había un niño del cole de 3 añitos que habían encontrado ahogado en la piscina. Y entonces, claro, o sea, empecé a rezar como loca desde allí, desde el estruendo este de los fuegos artificiales, y encima de repente supe quién era, porque conozco a la familia un poquito, no éramos grandes amigos, pero sí que éramos amigos, los conocíamos. Mi marido lo conocía del colegio cuando eran pequeños, y yo a la mamá también la conocía un poquito. Y decía: ¿cómo es posible que haya niños tan felices y familias que en este momento se están debatiendo entre la vida y la muerte? Y sufrí muchísimo. Le dije: Carlos, tienes que hacer algo. Y me dijo: hazlo tú. Y entonces contacté con un familiar del niño, porque me daba apuro escribirle a los padres, y me dijeron: sí, por favor, sube la reliquia. Y entonces, pues nada, en poco más de 20 minutos estábamos con la reliquia en la UCI. Su madre me hizo pasar y estuve un rato abrazado a ella y abrazada al niño que estaba, por supuesto, intubado y había llegado en muy mal estado. Pues ¿qué ocurrió? Que al día siguiente empezaron a bajarle la sedación, Elías empezó a despertar y al día siguiente estaba pidiendo un bocadillo de jamón. Elías a los 3 días estaba de vuelta en el cole. Sí. ¿Sin secuelas? Sin secuelas, nada, perfecto, fenomenal.